Hola, esto es Mentes Putridas, el peor podcast de YouTube. Yo soy Alan. Y yo soy Lalo. Y pues para empezar tenemos este tema que viene siendo Estás muy serio, Alan. lo que se llama... Más euforia, güey. Más así, más No, entrega, no, güey. pues venimos hablando... Es que este tema es serio, este tema ahí es... ¿Crees que sí implica un es- tema? ¿Sí es crees que serio. implica Nah, temas serios, güey? ¿Sí, güey? No, no. nah, digo, otro tema más. Bueno, pues... damos la bienvenida a nuestro tercer podcast, güey. Cuarto. No, cuarto, güey. Cuarto ya. Cuarto podcast. Me caga la palabra podcast, güey. Aparte de que siento que no la sé pronunciar, güey. Podcast. Podcast. O sea, cuando lo dices rápido es podcast. Ajá, pues es que... No dices la T, es- podcast. Yo creo que es un Podcast. video largo esto. Donde dos nada más, porque si es un podcast no lo estamos subiendo a, por ejemplo, Spotify. O sea, no es como que alguien lo pueda escuchar. O sea, El para audio, eso es un un podcast. video, para que un contenido sea... Podcast. no- Güey, ya estamos empezando, güey. Sí. Sí, güey, es parte de... Para que un contenido... O sea, ¿crees que para que un video sea denominado como podcast a fuerzas tiene que estar en Spotify? no, pero sí en Pero una estás dic- no, en una tiene que estar, debe de estar en una plataforma, Verga, pinche moto de mierda. una plataforma donde solo se oiga el audio. Yo creo que eso es un podcast. Bueno, pues ya. Un ¿qué? formato de solamente El audio. tema que vamos a tratar hoy es un tema no sensible, pero sí es un tema que vamos a tratar de manejar con mucho cuidado y respeto porque es sobre la religión, Yo he visto muchas personas que ya lo están hablando así. como si nada. Sí, normal. Pues que tocan el tema de la religión como Es que cualquier yo otro digo tema. que es válido, güey. En cierta forma las personas lo ven válido. Por ejemplo, si tú fueras musulmán, güey. Imagínate que tú no Y eres haces musulmán, un güey. podcast de musulmanes. No, imagínate que tú no eres musulmán, güey, pero tú hablas y criticas su religión, güey. Es el Ujú. Corán, ¿o cómo se llama? Ya, Todo el mundo te va a señalar, güey, porque no eres musulmán, güey, ¿por qué? Pero si fuera musulmán, Pero sí si no fueras dejarían musulmán, güey, implementarlo. pues dirían, igual yo, güey, pues yo soy católico, güey, si yo hablo de la religión católica, güey. Otro católico Pero más ¿crees que habla. alguien externo a ese grupo, esos dogmas, güey, si fuera hablara de la religión, güey, que no es, que él no, que no pertenece, güey, yo digo que sí lo critican. Pero ejemplo, tú eres católico nada más por el nombramiento, no practicas nada de nah. la iglesia católica. No, mira, honestamente Entonces, no. o sea, yo también ahí digo, a ver, yo asisto a una iglesia y por el simple hecho de asistir a una iglesia ya me dominan Mira, güey, católico. o sea, honestamente, y a lo O no soy mejor- católico, pero voy a la iglesia. A lo mejor hablo por... No quiero generalizar, güey, pero sí quiero generalizar, güey. Pero te apuesto, güey, que un gran porcentaje, güey, de gente de mi generación, güey, de 30 para abajo, güey, de 30 años para abajo, güey, o sea, realmente ni siquiera sabe el significado real de la religión o, por ejemplo, no saben por qué bautizan a sus hijos, güey, no saben por qué hacen que la comunión, que la confirmación, o sea, lo hacen, o sea, ya lo hacen ver como si fuera algo tradicional, güey, de que, pues aquí se hace esto, en la familia, todo el mundo, en mi familia Como un lo ha hecho. trámite o como Exacto, algo necesario. como algo, un Es que te trámite. tienes que bautizar porque Simón. en 20 años te vas a casar. Pero Bueno, te apuesto, güey, que si voy 25, 30 te vas a casar. y le pregunto a alguien, ¿por qué se bautiza a los niños? O sea, ¿cuál es el significado? O- ¿Cuál es el motivo, O la que le razón? preguntes a alguien por qué te bautizaste. Exacto. O ¿Crees sea, que ¿crees alguien que, sepa? Muy crees que te pocas den a personas. alguien? Un Sí, 30%. No del menos, 100. güey. Menos, ¿crees? Sí, como un 5, güey, si es que nos va bien. Mm. O sea, realmente creo que ya no el enfoque real que apunta a la religión, güey, creo que ya se está perdiendo, güey. O sea, lo están viendo ya como tú bien lo dijiste, güey, como un trámite más, güey. Como me Porque tengo que es- bautizar, o sea, tengo que bautizar a mi hija para que se pueda casar. No es que tengo que bautizar a mi hija para que el Espíritu Exacto. Santo baje Sí, sobre ella o sea, y o sea, si tú me preguntas, güey, todo ese show. o sea, honestamente yo no sé, güey. O sea, no sé por qué me bautizaron, güey. No sé qué significa ese proceso, güey. O sea, no sé por qué hice la comunión, güey. No sé qué significa hacer la comunión, güey. No sé qué significa hacer la confirmación, güey. O sea, no entiendo. Bueno, a lo mejor lo puedo entender, güey. Pero es algo que no sé, güey. Y te digo, todo es porque lo vemos meramente como un trámite, güey. Algo que se tiene que hacer Porque te sí viene tienes que siendo desde hace bautizar mucho. para después hacer tu comunión.
Tienes que hacer la comunión para después hacer la confirmación. Bueno, en mi caso de mi pues no, que religión. no sabe. No, o sea, sé que son... ¿Sabes qué es lo que sigue? Lo que se tiene Los que hacer, güey. pasos. Y tienes que estar confirmado para poder ¿Ya casarte a estás la iglesia. bautizado? Simón, güey. Sí, Y ya no te- fue sí mi te puedes decisión, casar, güey. O pues. sea, honestamente no fue mi decisión. O sea, Creo que ni de de nadie ha sido la decisión, güey. de bautizarte. Bueno, Simón. de ningún niño ha sido de... ¿Cómo? Sí, o sea, o sea, nadie no, lo decide, porque güey. lo toman sus padres. Simón, güey, o sea, no es... quiero Que que en me comparación de la cristiana, tú tomas esa decisión. bautice. Que en las cristianas es cuando dicen, o sea, como un niño no puede... Bueno, acá en las cristianas es que para reconocer tus pecados te bautizas y... bueno, no quiero hablar de Bueno, más porque no sé ni para qué se bautiza. Ya O sea, dimos sí como sé, que pero no la quiero pequeña introducción a lo que vamos a decir. hablar. Volvemos a dejar en claro, vamos a hablar sobre la religión en general. Sé que existen varias religiones y sí me gustaría como que dejar mi punto de vista ¿Qué- muy claro acerca de lo que yo pienso y siento, no solamente de la religión como tal, sino como la iglesia como institución. O sea, creo que a mí como tal una religión no me causa ruido, güey. En lo Pero, o sea, absoluto, güey. ¿qué entiendes tú por esa palabra? Como, o sea, te dicen, bueno, tu religión Simón, güey. es tal o eres de tal religión. O sea, cuando te dicen religión, ¿qué entiendes por religión? Bueno, como te digo, o sea, a mí como tal la palabra religión no me causa ruido, güey. No me molesta, O sea, güey. nada más es religión y ya. Me molesta mucho las autoridades, güey, o como tal la iglesia como institución, güey. Porque, por ejemplo, Pero eso no es religión. O sea, ¿qué es religión para ti? O sea, la palabra sí mira, nada así más religión. como tal, güey, yo no te puedo dar un significado, güey, porque ya de entrada te estoy diciendo que no sé Pero nada, güey. para ti. Pero mi religión, güey, es como que, pues una forma espiritual para acercarte a Dios, a Jesús, güey. Como el camino para Como acercarte que a Jesús. la conexión, güey. Como que ya es lo establecido, güey, para O sea, debes de conectarte, tener una güey. religión para conectar con Dios. Simón, para conectarte con Dios, con Jesús, o no sé quién más Dios, protagonistas que se haya, güey. supone Dios, que- güey. Vamos a dejarlo como Dios. Entonces, para mí a lo mejor para mí eso es religión, ¿no? Como que esa conexión, ¿no? Para lo idóneo, güey, para estar sentirte cerca de Dios, ¿no? Entonces, sí, te digo que como tal la religión, güey, no me causa problema, o sea, no me causa conflicto, güey, que las personas realmente sí quieran encontrar la forma y quieran estar cerca de Dios o de Jesús, güey. Créeme que eso a mí no me afecta en nada, güey. Pero, por ejemplo, hay datos históricos, güey, pues que la mayoría de las personas, de las personas, señoras, tías religiosas, no conocen, güey. O sea, Ujú. y es algo que la iglesia no te lo cuenta, güey. O sea, son datos, güey, que están ahí, güey. Y por más que quieran, no los pueden desaparecer, güey. Pero datos que históricos. Simón, datos- güey, por ejemplo, o sea, no me voy tan... La Santa Inquisición, güey. O sea, sí es importante dejar en claro, güey. Bueno, voy a dar como un poco de antecedente histórico, güey. Por ejemplo, de la religión, güey. O sea, un poco de filosofía y un poco de religión, güey. Más de filosofía, güey, porque, bueno, los primeros filósofos fueron en Grecia, güey. Tales de Mileto fue como que de los primeros, güey. Entonces, Tales de Mileto, güey, fue como que... La filosofía surge, es como el contraste, güey, de la religión, güey. O sea, Ujú. un filósofo realmente se cuestiona el porqué de las cosas, güey. O sea, la religión ya te lo estipula, güey. O sea, dice, Dios creó el mundo, güey. El, el, el universo gira alrededor de la tierra, güey. O sea, son cosas que la iglesia ya te lo estipulaba, güey, y nadie se lo cuestionaba. Entonces, desde Tales de Mileto, güey, fue el primero, güey, en preguntarse temas acerca de la metafísica, güey. La metafísica, güey, es una rama de la filosofía, güey, que se encarga de estudiar, güey, cosas como de qué está hecha la tierra o cosas, De átomos. Simón, cosas así de que estamos hechos, güey, de dónde venimos, del cosmos, mamada y media, güey. Entonces, Tales de Mileto, güey, fue uno de los primeros filósofos, güey. Y era de Tales, güey. Ujú. Se llama, no, era de Mileto, güey. De Mileto. Porque Tales por eso es se su llama nombre, Tales, Mileto. se llama Tales de Mileto, güey.
Y él decía, güey, que la Tierra y el universo, el cosmos, güey, estaba hecho de una sola sustancia, güey, que era el agua, güey. Él decía Dios. no, güey, Dios no. Dios es una sustancia. Él decía que el agua era una sustancia, que la mayoría de las cosas estaban conformadas de agua. Entonces ellos fueron el contraste a la religión. Ellos realmente se empezaron a preguntar cosas, güey. Fueron más allá de la religión y empezarse a cuestionar cosas sobre lo que es la realidad o del cosmos. Entonces de ahí partimos, ¿no? Desde Tales de Mileto, güey, desde Pitágoras, güey. También nos podemos ir como de filósofos del oriente, güey, como Confucio, Siddhartha Gautama, güey. Desde el moísmo, güey, como que son corrientes religiosas, güey. Pero si nos vamos hacia los filósofos griegos, güey, pues está Pitágoras, Tales de Mileto, Pitágoras, güey. Está Protágoras, está Sócrates, está Aristóteles, está Platón, güey. Entonces, más que nada, por ejemplo, y de ahí parte todo, güey. Desde, por ejemplo, que la filosofía sí fue como que el contraste de la religión, güey. Sí, lo de ella viene la ciencia y todo eso. Simona. Entonces, estudié un poco filosofía, güey. Y bueno, por ejemplo, te decía, güey, a lo mejor en cuestión de la religión, güey, hay muchos datos históricos, pues, que realmente muy poca gente desconoce. De seguro, güey, la señora religiosa que va con su rebozo a la iglesia Ella nada católica, más güey. se Ella no enfoca conoce, en... güey, que hubo una santa inquisición, güey, Ujú. donde se les condenaba a... creo que empezó en Francia, güey, no recuerdo bien. O sea, no les quiero mentir, güey. Pero creo que empezó en Francia la Santa Inquisición, güey. Y fue como que un movimiento, güey, en contra de las personas que se les consideraba como herejes, güey. Una persona hereje era aquellas que estaban en contra de la iglesia o que tenían otras creencias, güey. O se les consideraba como brujos, güey. A los brujos los mataban, güey. Los ponían así Simón, güey. volteados y les daban... Entonces todos esos movimientos fueron controlados por la iglesia, güey. O sea, la iglesia... Es cuando la iglesia tenía el control del Estado, ¿no? Simón, güey. O sea, la iglesia, güey, prácticamente, güey, es como la política, güey, pero con ese supuesto aire... Bueno, era. Supuesto ¿Crees que aire todavía lo es? de espiritualidad y mamá de media. Yo creo que todavía, güey. Pues la iglesia te vendía que si, o bueno, te sigue, bueno, la iglesia, las iglesias nos ven, bueno, te vendía antes, vamos a decirlo así, el derecho a que tu alma sea salvada. Exacto, güey. Fíjate. De eso se aprovechan, pues, o aprovecharon. Un dato muy interesante, güey, cuando fue la caída de Alejandro Magno, güey, en Grecia, güey. Cuando los romanos llegaron, güey, y tomaron Grecia, güey, hubo un caos total, güey. Son datos históricos aburridos, güey. Pero algo que me llamó mucho la atención fue que, por ejemplo, la iglesia, pues, no se pudo quedar atrás, güey. Entonces, la iglesia siempre se mantuvo fuerte, güey, y empezaron como que a vender, en cierta forma, como certificados, güey, para ganarte El cielo. el cielo, güey. La vida eterna, pues. Simón, güey, o sea, te venden, mira, te vendemos esto y ya tienes el pase directo al cielo y mamá de media, güey. O sea, la iglesia, güey, durante toda la historia, güey, siempre fue muy ventajosa, güey. Y Pues es que se sacaba argumentos de la aprovechando la ignorancia de los demás. exacto, güey. Porque es como, a ver, o sea, yo no sé cómo mi alma va a ser salvada, pero la iglesia me está diciendo que la tengo que salvar y me dice por qué, y yo no entiendo nada, no hay nadie más que me lo explique más que la iglesia. Pues bueno, o sea, le vas a hacer caso, porque pues era la iglesia contra quién, contra ti, y pues la propia iglesia, ni modo de que tú sacaras tus argumentos, o sea, ¿a base de qué? Sí. Y Entonces, bueno, yo creo que la iglesia se aprovechó de eso, de la ignorancia, de la ignorancia de la las ignorancia de personas, las le empezó a personas. vender estas, y ahí tomó control del Estado, por así decirlo, de la vida de las personas. Por ejemplo, güey, no sé, la religión, güey, decía que la Tierra, güey, era el centro del universo y que todo giraba alrededor De la tierra. de la Tierra, güey, y que la Tierra era plana, güey. Ptolomeo decía eso, güey. Ptolomeo decía que la Tierra era plana y que todo giraba alrededor de ella, güey. Entonces llega Kepler, güey, llega Galileo Galilei, güey, llega Copérnico, güey, entonces se dan cuenta de que realmente la Tierra no es plana, es redonda, no es el centro del universo, de ella gira alrededor del Sol, güey. Entonces son cosas, güey, que la iglesia estuvo poco a poco cediendo porque conforme avanzaba el tiempo, güey, ya existía más información real acerca de
Ujú, y te lo sabían explicar de una forma, pues, científica. Y utilizando real, un güey. método más científico. Y bueno, por ejemplo, no me quiero tanto desviar, güey, pero por ejemplo la Santa Inquisición, güey. O sea, ¿tú crees que eso realmente estuvo bien? Nah, la neta no. O sea, crear métodos de tortura, güey, hacia personas que eran consideradas como herejes, Nah, güey. eso no tiene nada O sea, por el simple hecho nada de que ver estar con en Dios, desacuerdo, güey. ese- Exacto, güey. ese- Y te digo, a lo mejor es culpa del mismo ser humano, güey, que hemos simplemente por intereses propios, güey, hemos creado cosas a nuestra conveniencia, güey. Y se fue pudriendo, güey, se fue pudriendo la palabra religión, güey. Simplemente por el ser humano, güey, por sus intereses propios, güey. Y, y muchas personas murieron, güey, en la Santa Inquisición simplemente porque no estaban de acuerdo o estaban en contra o diferían de la religión, güey. Que fíjate si en este tiempo eso pasara. Imagínate, güey, que viniera un pinche padre, güey. Nah, creo y que sí. pum, te apuñalara, güey. Órale, pinche oreje de mierda. Muérase. Muérase a la verga. No, pues ya es que ahí en Zacatecas hay un museo de la Santa Inquisición, no sé si Simón. lo has visitado. Pero sí salen unos instrumentos de tortura bien pasados de Sí, güey. lanza. La perilla vaginal, güey, era como... Sí, era como un fierro, güey, en forma de pera. Y luego se la metían específicamente a las mujeres, güey. Se Ajá. las metían en su órgano reproductor, güey. Y iban abriendo y la perilla se iba abriendo. O sea, entraba, güey. Oh, ya. Y luego entraba así, güey. Y luego Oh, conforme le sí iban lo abriendo, sé, se iba amigo. abriendo así, güey. Oh, no manches. O sea, eso es inhumano. O sea, ¿en qué cabeza cabe que el Dios que puso esa religión pudo haber hecho eso? O sea, y luego la imaginación, güey, que tenían para crear todos esos pinches métodos de tortura, güey. No, donde te volteaban así de cabeza en un círculo y tenían los pies así, cuenta, así Simón, como güey. nube. Pues te metían un serrucho en medio de las piernas. Y órale, Ya, carnal. sí. Ahí explicaban que, bueno, después de sentir todo el dolor, pues te desmayabas, toda la sangre se te iba a la cabeza y, bueno, sí te torturaban, gacho, Simón, según güey. la historia, sí. Había muchos métodos como la silla eléctrica, bueno, la silla de, sí, no la eléctrica. ¿O No esa dónde mames, nació? eso es en la cárcel, güey. ¿Eso es en la cárcel? Sí, güey. Bueno, Sí, había la inyección letal, güey, también la aplicaban, güey. Sí, güey. No. Y tu última comida, güey, te dejaban comer. ¿De qué época estamos hablando? ¿En la Santa Inquisición? De la Santa ¿Una Inquisición, inyección güey. letal? Nah, eso no existía en ese entonces, güey. No, bueno, pero o sea, el chiste era sufrir, si te hubieran puesto la inyección. Sí, güey. No, es que había una silla, pero no me acuerdo. No, güey. Así Pues es- una con picos, güey. Ajá. ¿Sí era con picos? Pues, o sea, era de a madres, güey. Era de muchos pinches métodos de tortura bien perros, Bueno, sí, güey. había perros, sí. O sea, pero que ahorita te hicieran algo con unas de esas, que te metieran Sí, una caja güey. de esas donde te metían un chorro de picos. No mames, güey. Por eso, señora religiosa, deje de estar mamando e investigue realmente el papel real que tuvo la iglesia a través de la historia. Que güey. sí, que una cosa es la religión y otra la iglesia. Sí, por La eso te iglesia digo es la que la que a mí me la ha causa cagado. un Bueno, la chingo religión de solo es un conflicto la concepto iglesia, güey. que... Que no está mal, güey. O sea, Ajá, o sea, no respeta, está güey. mal, o sea, es un concepto, Al final del enrolla día- la vida espiritual de un ser humano, pero que tenga una religión yo creo que los une a, a su ego, sabiendo que... O sea, creo que la religión te une tu ego de una forma en la que tienes comprada la vida. O sea, de que... Porque el humano, si muere, ya no sabe... O sea, sabemos muchas cosas, pero después de morir, que pase, quién sabe. Entonces, viene ese miedo de los humanos, de que, ¿sabes qué? No sé, voy a morir. Entonces, la religión te ata a que después de tu muerte vas a seguir viviendo. Bueno, yo creo que es eso la religión. Y bueno, por ejemplo, o sea, sí hay muchos casos, güey, y no solamente la Santa Inquisición, güey, por ejemplo, también todas las personas que han llegado al papado, güey. Hay un video muy interesante de Dross, güey, que dice los 7 padres más, los 7 papas más, ¿no lo has visto, güey? Más violento del... O sea, no recuerdo bien el contexto, güey, pero han existido papas, güey, o sea, papas, güey. A un güey que vendió su papado, güey, o sea. Ah, lo Soy vendió a papa cuánto. y te lo vendo, güey, no hay pedo. No manches, no. O sea, no ya sabía eso. han habido, o sea, son, güey, no mames, güey, o sea, tú eres el máximo exponente, güey, de la pinche... Eres el embajador de Dios aquí en este planeta. Prácticamente, güey, y haces esas mamadas, güey. Que o sea, bueno, o sea, la neta el Vaticano, Y los son papas. cosas reales, documentadas, güey.
hay muchas cosas detrás de ello que no vemos y que a lo mejor Y a nunca lo- vamos a saber. y que la gente religiosa, las señoras, no conocen, güey. Y la iglesia no te lo va a venir a contar, no va a No, decir, un domingo en el la padre de iglesia. la iglesia de aquí del centro no va a decir, miren, nosotros en la Santa Inquisición, güey, matábamos por diversión. Pero bueno, él tampoco fue el que. Pues no, el güey, que pero, empezó a güey, son hacerlo. cosas que no puedes borrar, güey. Son Pues sí, cosas pero que es como, están, güey. bueno, ya olvídalo, pasa la página, No, la güey, cagamos no con la mames. iglesia. O sea, No o sea, es algo mames. que. Es algo que no se puede olvidar, güey. Ajá, yo O sea, sé, y es algo que la iglesia tampoco va a siempre hacer, va a ni va a estar ahí, asumir. güey. Entonces, o sea, yo me pongo a pensar, ok, o sea, entonces, ¿con qué papel, cómo se está parando la gente, la iglesia, frente a un Estado que no ha olvidado, entre comillas, la la gente Santa no conoce, Inquisición? güey. O sea, yo a mí es lo que se me hace razonable. A ver, la iglesia, la iglesia mató un chorro de gente. Y no solo la mató, la hizo sufrir un chorro de tiempo. ¿Cómo es que hasta el día de hoy la iglesia sigue bien parada ante la gente? Pues por la ignorancia. Cuando ya güey. existió un chorro de... Sí, bueno, por la La ignorancia. ignorancia, O güey. sea, el tenemos un chorro de fanatismo, historia güey. que nos dice que la iglesia ha torturado y ha matado un chorro de gente. Por ejemplo, ¿qué papel, o sea, actual ahorita el papel actual de la religión, güey? O sea, ¿cómo has visto como que la religión? Bueno, por ejemplo, yo soy de una religión diferente a la tuya, güey. O sea, yo, Ujú. según eso, güey, soy cristiano, soy católico, güey. Tú eres cristiano, güey. Ujú. A lo mejor, ¿Cómo lo vemos desde nuestra perspectiva? sí, por ejemplo, el papel A actual. ver, tú, por ejemplo, bueno, yo el papel actual que actualmente vivo en la iglesia a la que asisto es... pues no sé si te refieras a esto, pero por ejemplo, el papel que juegan, que yo veo que juega entre los que estamos aquí, es ese que te digo. Como, ¿sabes qué? Después de tu... Nada más que ahorita ya no te venden un papel, pero creo que seguiría siendo lo mismo. Después de la muerte va a haber un cielo, va a haber vida eterna. Entonces yo creo que ese es el papel ahorita de la religión. Bueno, a lo mejor la No, cristiana, bueno, de asegurar tu pase a la vida eterna después de la muerte. Yo creo que ese es el papel. bueno, a lo mejor eso es visto como internamente, no más bien exteriormente. No, pues de todo, yo creo que la religión, bueno, ¿Cómo todos tienen una religión porque después ¿Cómo de la está muerte no, o sea, quieren... cómo está la religión ante la sociedad, güey? Ah, ya. ¿Cómo está la iglesia ante la Ujú. sociedad, güey? O sea, ¿cuál es su papel actual, güey? Pues de espiritualidad. Pero, por ejemplo, ¿realmente crees que siga En la teniendo mayoría de las la misma influencia, güey? A lo mejor no en los chavitos, en los jóvenes de nuevas generaciones. Creo que ellas ya casi no. Güey, por ejemplo, también los casos de pedofilia, güey. Ujú. O sea, ¿cuántos casos de pedofilia no se han escuchado de padres, güey? Que se echan a sus escuincles, a sus monaguillos, güey. No, en serio, güey. O sea, son cosas serias, güey. O sea, y la neta sí es de pensar, güey. O sea, tú, padre, me vienes a exponer, o sea, padre religioso, me vienes a enseñar. Que me porte bien, que haga... Y tú haces tus fregaderas, güey. Haces actos de pedofilia, güey. Ujú. O sea, Que eso que... es- Y es lo que me causa problema, güey. Que hacen sus... O sea, las personas, güey, en general hacen una pendejada y media y piensan, güey, que con el simple hecho de ir a la iglesia, güey, de asistir a la iglesia, güey, de arrepentirse, güey, como que ya les da pase directo, güey, a seguir siendo hacerlo. una mierda de No. persona, güey. Sí, pues la iglesia va, por ejemplo... Y es lo por que ejemplo, a mí me entra un chingo de conflicto ese tipo de personas, güey. Cuando yo conozco a alguien, güey, y veo que habla, güey, y tiene mucho en su boca, güey, la palabra Dios, güey, digo, ya empezamos mal, güey. O sea, en mí, güey. Ajá. Digo, a ver, dice mucho Dios te bendiga, Dios. O sea, yo tengo que ver si esa persona, güey, Es congruente. es congruente. O sea, si esa persona, güey, habla de Dios, güey, pero es congruente, güey, a lo mejor es buena persona, güey. Que todos en cierta forma pecamos, güey. Creo que nadie es mala, Ajá, nadie es buena exacto. persona como tal, güey. Todos tendemos Pero- a ser cierta forma malas personas, güey. Pero pues también Pero- está en de que, ok, yo soy mala persona, me callo si veo cuando, bueno,
tú estás haciendo algo mal, yo tampoco te Pero, voy por a ejemplo, juzgar sabiendo que yo exacto. también hago Pero, por eso ejemplo, hay mismo malo. personas, güey, de que, ay, Dios te bendiga. Y luego ya es una mierda de persona criticando, juzgando, haciendo el mal. O sea, y Hablando es mal de cuando me otras causa un personas, de tu chingo de familia. conflicto ese tipo de personas, güey. O sea, ten congruencia, güey. O sea, si realmente eres religioso. O sea, sí he conocido ambas partes, Ujú. güey. He conocido personas que son así de, ay, Dios, y sabe que. Y en su no tan interior parte de su alma, güey, son una mierda de persona, güey. Maltratan gatitos, le pegan a los perros, Y he conocido personas, güey, que va a la iglesia y tiene a sus perros en la azotea. he conocido personas, güey, que hablan, que se expresan mucho y dicen mucho la palabra de Dios. Pero son buenas personas, güey. Y te digo, esas personas no me causan conflicto, nada más las personas de que te digo que creen que por el simple hecho, güey, de ir a la iglesia, güey, Pues sí, es pegarse que en el pecho, güey, por mi culpa, por güey. mi salta Y culpa. como que ya Dios les No, por mi actualiza la culpa. membresía, güey. Así de, Ah, ya. membresía actualizada para seguir siendo una persona mierda. De aquí hasta que vuelvas a pedir perdón por tus pecados. O sea, No, sí, mira, tantita madre, por sí, favor. tantita madre para esa gente que lo hace, porque sí hay muchas personas que para ellos la iglesia solo es un lugar donde se pueden sentir bien con su alma, bien con su espíritu, porque ya fueron una vez a la semana, pero saliendo de ahí ya vuelven a ser las mismas personas que eran antes o hasta peores. A ver, vaya, hasta un asesino le reza a Dios para que sus planes no se le arruinen. O sea, entonces imagínate, los que le rezan a Dios para, por ejemplo, un ejemplo, bueno, no, una persona que habla de, ay, ¿cómo le- pues de muerte, de armas, de que trafica, un narcotraficante, güey. Sí, güey, sí. O sea, que use la palabra Dios, que le rece a la Virgen antes de salir de su casa, antes de ir a asesinar a cierta persona. Como que ya no hace sentido, ¿va? Ajá, exactamente, como que, a ver, entonces Dios también para ellos está. O sea, si ellos rezan antes de salir de su casa para que no se le arruinen sus planes, y si sus planes les salen tal y como ellos lo querían, entonces significa que Dios también estuvo para ellos, ¿o qué onda? Entonces ya ahí lo que voy es que, a ver, hay que ser tantitos congruentes, pero creo que este es el pedo que tenemos, de que, o sea, nos vemos muchas veces influenciados por la crítica de otra persona que va a la iglesia, que se cree que está bien religiosamente, pero como dices, sale de la iglesia y sigue siendo la misma. Mierda. Ajá, Una de mierda. persona. Entonces, ahí es una incongruencia bien. Bien fea, güey. Bueno, por ejemplo, recalco, güey, yo soy católico, güey. Y bueno, yo no lo profeso, güey, pero soy católico, güey. Entonces, ¿cómo te llamas católico si no asistes, No, bueno, o si sea, no realmente practicas? sí, no soy, güey. O sea, no tienes religión, pues. O sea, tu O sea, religión es. o sea, honestamente ni siquiera voy a la iglesia, güey. Ajá, O exacto. sea, he ido muy Entonces, pocas veces, güey, y no sé todo lo que hacen, güey. Veo que la gente, güey, se sabe todas las cosas que dicen, güey, y yo de verga, ¿qué están diciendo, güey? O sea, me siento tan la fuera hostia. de mi... Sí, O sí, sea, sí. me siento bien... No conoces, pues, es Exacto, algo muy o sea, no desconocido. conozco, güey. Veo que toda la gente y se sale como una coreografía, güey, prácticamente. Se paran, se sientan, se pegan, Y todos güey. hacen lo mismo al mismo Simón, tiempo, güey, ¿verdad? rezan, güey. Y yo, güey, yo no sé nada de esto, güey. Fíjate, güey. Yo cuando hice una anécdota, güey. Cuando hice mi primera comunión, güey. Yo hice mi primera comunión y mi confirmación al mismo tiempo, güey. No sé cómo chingados pasó, güey, pero fueron 2 por 1, güey. Y, güey, yo desde ahí, güey, supe, güey, que yo nunca iba a ser un buen religioso, güey. Un buen católico, güey. Porque nunca en mi vida me pude aprender el credo, güey. Nunca, güey. Pinche textote así como de 5 páginas, güey. Ajá. ¿Quién verga se lo va a aprender, güey? No mames. Un niño de 7 años, güey. No mames. Me acuerdo una vez que nuestra maestra de catecismo, güey, nos paró a todos los niños, güey, a decirlo, güey. Y te juro, güey, que yo nomás me aprendí como unos 10 renglones, güey. Y me regañó. Me dijo que pues, me lo tenía que aprender. Y me acuerdo que le habló a mi hermano porque lo hicimos los dos juntos. Dijo, no, pues es que para decirte que tu hermano no se aprendió el credo y la chingada. Y si no te lo Y aprendiste, ¿qué luego, te hacían? luego mi hermano me decía, ¿por qué no te lo aprendiste?
Y yo lo veía con cara de, no mames, tú tampoco te lo sabes, güey. O sea, o sea, qué pedo, güey. No, güey, nunca me ¿No te aprendí. sabes hasta la fecha? No, güey. O sea, así, difícil, güey. Difícilmente te saco el Padre Nuestro, güey. Ah, Te lo juro, güey. Neta, güey. O sea, Padre no, nuestro que estás en el y a cielo. pesar de que estoy muy alejado a ese tipo de actos religiosos, güey, no me siento mal, güey. No me siento una mala persona, güey. No me siento como que no voy a estar excluido del reino de Dios, güey. Porque creo yo que hay otras formas, güey, para Para que te venga acercarte, güey, al reino de Dios. a Dios, güey. Y no necesariamente, güey, tienes que estar adentro de una iglesia, güey, fingiendo ser una persona que no eres, güey. Y bueno, al menos yo así lo veo, güey. Tú, güey, ¿cómo es tu religión? No, igual que tú. O sea, que es igual, güey. Igual tenemos que aprender el credo. No, acá pues no se nos exige que nos aprendamos el credo. O sea, O sea, sí hay muchas diferencias, Sí hay güey. muchas diferencias. No adoramos a ninguna imagen. No tenemos a ninguna imagen. O sea, sabemos que María es la madre de Dios y todo este show. Pero tampoco para adorarla. Según nada más debemos de adorar a Dios. Pero igual, o sea, yo creo que la iglesia sí, o sea, creo que te puedes conectar con Dios sin tener la necesidad de asistir a una iglesia. De una iglesia. Que bueno, ya va a haber mucha gente que dice, es que en la Biblia dice que tienes que congregar y todo eso. Pero yo opino que No, güey. o sea, pues Dios no es una religión, Dios, o sea, vino a dar un mensaje de amor y paz y todo ese show y hippie y todo ese. Güey, yo siento, es güey, un iluminado Tengo y como todo ese que esa show. sensación, güey, de que Jesús, güey, era como un hipioso, güey. Que se fue al desierto que se 40 encontró una días. planta, güey. Y encontró su. Se la comió, güey. ¿Qué tal y cuando estaba Y ahí era en el cannabis, desierto? güey. No, pero no, ¿qué Y tal luego era que andaba bien peyote? marihuanote el güey. No, en el desierto no hay cannabis, hay peyote. Ah, bueno, que era peyote, güey. Lo que andaba en marihuanote a todo mundo le dio, güey. Y todos sus seguidores andaban, pero bien zumbadotes, güey. Por eso se hizo bien popular, güey. Yo creo sí. ¿No crees, Descubrió güey? él descubrió Y una que planta psicodélica. El agua la hacía vino, güey. Y todo era su ilusión. Era la ilusión de todos, güey. No crees, Como güey. que ya en el viaje hizo el Sí, agua como vino que y en el- todos diciendo Entonces, eso. güey, sí es vino, güey. Yo creo Simón, Pablo güey. escribió, bueno, no sé quién haya escrito ese versículo, pero que lo escribió y de seguro andaba Sí, bien, bien pinche. bien drogado. Bien drogado. No, No, pues que Jesús convirtió el agua en bueno, por vino. ejemplo, también he tenido dos experiencias. He estado en dos religiones. Me han invitado a diferentes religiones, güey. Y he aceptado, güey, meramente para conocer cómo es, qué diferencias tiene esa religiones a la mía. Por ejemplo, una vez una amiga, güey, me invitó, es cristiana, güey, pero son de esos cristianos que son bien estrictos, güey. Que usan falda las mujeres, güey, y usan como No debes de usar aretes, usan no como debes de su usar cara maquillaje. tapada, güey. No van desmaquilladas, van... En la iglesia. Simón, güey, en la iglesia. En la iglesia. Bueno, y hasta eso, güey, cuando llegamos, todos nos recibieron muy bien, güey. O sea, bienvenido, hermano, y nos abrazaban. Eres bienvenido, hermano, pasa, y la fregada, y te sientes bien en cierta forma, ¿no? Porque eso no pasa en la iglesia En la católica, güey. Ni se hablan ahí. Ni se hablan, güey, ni se topan, güey. El padre, ore por mí, ¿no? Ni te topo. No, Simón, güey. Y a lo mejor la religión cristiana siento como que son como un grupo más pequeño, güey, como que ya todos se conocen, güey, ya existe más esa Amistad entre ese ambiente familiar, esa amistad. los congregantes y, Y todo eso. todos, ya, güey, entré, güey, nos dieron la bienvenida. Y el pastor, güey, creo que se les llama pastor, güey, pues vistió así como su túnica, güey. Ya empezaron así como a decir sus cosas de Dios, güey. Ya, pues todos así, güey. Y yo, o sea, güey, no, neta, pues yo no fui a burlarme ni a criticar, ni mucho menos voy aquí a juzgar su religión, ¿verdad? Pero, pues sí me llamó mucho la atención porque, pues, es muy diferente a lo que, de cierta forma, yo estaba acostumbrado, güey. Entonces, ya cuando vi, güey, que el padre tenía poderes, güey, dije, ya valió ver. ¿Cómo que tenía poderes? No se Pues que crea. hacías ese invisible, güey. No, güey, empezaba a decir, arrepiéntete.
y todos como que se conmocionaban, güey. Y se caían. Simón, güey, lo hablaban, me Fíjate. dijo mi compañera que hablaban en lenguas, güey, como que hablaban cosas aleatorias, güey, que no se entendían, güey, y eso es hablar en lenguas, güey. El pastor tenía poderes, güey. Y ya, dije, no, ya. Hay un pastor que sale en la tele que les pega con el saco y se caen. Y se caen. Y quedan dije, así. ya, dije, no, esta cosa no. No es para mí, güey. Ujú. Igual, o sea, a lo mejor ahorita me parece gracioso, güey, pero en su momento me quedé como, así como impresionado de, güey, pinche padre. Y luego ni sabes qué hacer. Que, güey, ya me quiero ir, güey. Me acuerdo porque no fui yo solo, güey. Ajá. Íbamos otros Y dos ya se amigos querían más, ir. güey. Y nosotros de, güey, qué pedo, güey. O sea, como que todos empezaron así a convulsionar y Ajá. todos cantaban y dije, verga, güey, no mames. ¿Qué es esto, ¿Qué güey? les dan ¿Qué antes de les entrar, dan, o güey? qué Pinche pedo? padre, no mames. En vez de la grajea le dieron Un un pinche LCD, un güey. LSD. Simón, güey. Y bueno, esa fue una experiencia que tuve en esa religión, güey. No soy Y hace iglesia. poquito, güey, pues el pastor de la iglesia de Alan me invitó también El a pastor de ovejas. a su a su iglesia, también se llama Sí, iglesia, güey? iglesia se puede. A la iglesia, güey. Y sí fue un tanto muy diferente, güey, porque, bueno, honestamente creo que me lo expliques, güey, pero siento como que, bueno, existen varios tipos de cristianismo, ¿no? Como que el light, el pesado, güey, y el intermedio, güey. No sé, güey. El heavy. El heavy metal. No, o sea, trash. la religión de Alan, güey, es como que Cristiano. el light, güey. Así como que todos chidos, todos somos queridos, güey. Dios nos ama a todos, güey. Vénganse. Y aquí fue muy diferente, güey, porque igual, llegué, güey. Igual todos me recibieron chido, güey. ¿Cómo estás? Muchos de los hermanos se acercaron y me saludaron, güey. Y te sientes como bienvenido, ¿no? Como que sí te da ese sentimiento de que De que, sí son de que, hermanos, sí es cierto. mira, que son sí, hermanos, o se sea, tratan chido. y te digo, es algo que no pasa en la religión católica, güey. Y total, güey, llegó el pastor, me saludó, güey, chido, güey. Y sí fue muy diferente, porque pues aquí cantan musiquita y todo el rollo, güey. Y te digo, a lo mejor mi perspectiva, güey, que tuve, güey, es como que todos ya tienen ese sentimiento, güey, como de cercanía, güey, no sé, güey, o sea, me sentí muy cómodo, güey. O sea, Ujú. no porque tú estés o porque lo vaya a escuchar el pastor, güey. O sea, realmente me sentí muy bien. Te lo dije, güey, al finalizar el, La reunión. la reunión, güey. O sea, me sentí muy cómodo, güey. Realmente sentí como que todos realmente son muy unidos, güey. Y fue algo bastante padre, güey. Pues algo que tenemos aquí, digo, no sé si a alguien le vaya a topar esto que voy a decir. En lo esencial estamos de acuerdo, en lo no esencial tengamos libertad. ¿Y qué me refiero a lo esencial? Pues lo esencial, ¿no? O sea, que es, pues, vato, pórtate bien y ya. O sea, no tienes que hacer nada más para agradar a Dios. Sí, sí, eso es, porque lo esencial que es, o sea, obviamente en una religión, en una iglesia, lo esencial es que tu relación con Dios esté bien, digamos, ores, leas la Biblia, ames al prójimo, que también muchas veces yo lo he visto y lo he visto que en personas muy cercanas, de que eso de amar al prójimo, o sea, No se les da. ajá, y son bien religiosos, son personas bien religiosas que van a la iglesia, que están ahí 3, 4 veces a la semana, que son bien devotos, que están ahí para la iglesia cuando se los piden, pero en muchas cosas que son esenciales, están mal. Bueno, no, o sea, no voy a decir están mal, o sea, no las hacen. Por ejemplo, bueno, si yo hablo de lo esencial, pues como de qué es lo esencial, del amor. ¿Amor a quién? Pues al prójimo, amor a la ciudad, amar a nuestra comunidad, amar a nuestro amigo, que si tú ves que le hace falta algo, pues sabes que te ayudo. Los cristianos son casi los únicos que dan, bueno, los cristianos, los católicos, las personas buenas son casi los únicos que, si tienes dos batas, 2 lápices, le das uno a tu prójimo. O sea, no se lo cobras, no nada. Entonces ahí es algo de lo que nos habla Dios, ¿no? Del amor al prójimo. Si ves a un pobre que no tiene y tú tienes para darle y te haces de la vista gorda, pues bueno, eso ya queda en ti, ¿no? Pero creo que si eres alguien
que se siente con el poder de decir, sabes que yo sigo a Dios o no hagas esto porque Dios, si eres alguien que se siente con el poder de juzgar, que no lo deberías de hacer, pues al menos cumple lo esencial que Dios manda. O sea, por ejemplo, hablábamos de hace rato de la religión, de la iglesia a la que tú fuiste. Muchas señoras sí se tapan, no se usan falda, pero salen de la iglesia y se pintan, usan aretes, usan pantalón. Y no es que esté mal, obviamente no. Pero cuando se supone que en su iglesia, lo prohíbe. en su religión, en su burbuja de religión, Lo prohíbe. lo prohíben. Está estrictamente prohibido. Está estrictamente prohibido que uses aretes, que te pintes. Entonces, y que uses pantalón. porque nada más en la iglesia sí, pero entre semanas sí te pintas y usas pantalón. Entonces, nada más el domingo, como estás dispuesto a aceptar a Dios, o bueno, hablando desde ese punto de vista, estás dispuesto nada más entre fin de semana. O sea, la semana no importa, Dios no ve las semanas, nada más el domingo. Entonces, ahí sí Y es cuando ahí sí está incoherente todo ese no show. hace sentido lo Cuando que no hace sentido, haces, lo que dices. o sea, que hables tanto de Dios, que juzgues a los demás moralmente, teniendo como base la moral de Dios, cuando tú no lo haces, o sea, cuando te haces de la vista gorda. Entonces sí, algo que tenemos en nuestra iglesia, lo esencial, bueno, a lo mejor yo no lo sé explicar muy bien, pero en lo esencial estamos de acuerdo, en lo no esencial tengamos libertad. Por ejemplo, que si que si el de la iglesia, tu compañero de la izquierda, se fue a un prostíbulo, ¿no? Y viene a la iglesia y tú lo ves en el prostíbulo. Porque bueno, tú también fuiste al prostíbulo, ¿no? Porque tú también te andas escondiendo, pero ahí sí ves al otro vato y lo juzgas. Y vas y hablas con él cuando tú también estuviste ahí, cuando por algo lo viste ahí. Entonces, ¿sabes qué? Pues bueno, su show, ¿no? Es su vida. Y tú vives tu vida, él vive la suya. Si pecan, como por ejemplo ir todos. bueno, yo ahorita le digo prostíbulo, no sé cómo se diga, a un lugar de mala muerte donde hay mujeres de la buena vida, digo de la mala vida, o bueno, no sé por ella si Era, no mala la vida. Por ejemplo, güey, hay una frase bien bonita, güey, que decía Siddhartha Gautama, güey, que mejor conocido como Buda, güey, que decía que no creas en nada, sin importar dónde lo hayas leído o quién lo haya dicho, güey. A menos de que eso esté a favor o coincida con tu razón, güey. O sea, ¿qué quiere decir, güey? Que Pero tú sí te creíste ese texto porque sí. no, escucha, güey, dice, no creas en nada, sin importar dónde lo hayas leído. Pero tampoco le creas a Siddhartha Gautama, No, güey. escucha. Porque dice, ya te estás no, creyendo. mira, es que ese es un, no, güey, ¿cómo es se que dice? Es una no, entiéndelo. Fíjate, dice, no creas en nada, sin importar dónde lo hayas leído o quién lo haya dicho, güey. A menos de que eso coincida con tu razón, con pues lo sí, que tú es sientes, bueno, también, con tu alma, güey. Si tú, todo lo que hacen aquí en tu iglesia, güey, pueden decir mamada y media, güey, pero si tú sientes y coincide con tu razón, está bien. pues está bien, güey, está Porque chingón, güey. algo que había escuchado sobre la vida es que yo estoy viviendo esta vida. Tú estás viviendo Otra vida, güey. otra vida. Multiverso. No, yo soy nada más bien dice, yo soy yo en esta vida, tú eres tú, pero en aquella. Güey, yo quería ser él, güey. No se puede. O sea, él es él, De pero allá, en su güey. vida. O sea, es que esto tiene que ver con lo que tú dices. Porque tú dices, o sea, obviamente, bueno, algo que voy a decir es que la Biblia, la religión cristiana o Dios te plantea algo que nadie más te plantea ni la ciencia, que es la verdad absoluta. Que dijo Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Pero llegó la ciencia y tómalas, güey, no eres todo, güey. pero luego, ¿qué te contesta un cristiano ante ese argumento? Pues es que Dios es la verdad. O sea, entonces yo creo que ahí ya es una... ¿Cómo te podría decir? Como está bien si tú lo crees, si no lo crees, porque como dije, yo soy yo en esta vida y tú eres tú, pero en aquella. O sea, si tú crees lo que tú crees, pero en tu vida, yo voy a creer lo que yo creo, pero en la mía. La mierda, güey. O sea, sí, está bien lo que dice Siddhartha, como Buda. Wow. Buda, el gordo buena onda de tu salón, que decía que sí, lo que tú dices, o sea, si no concuerda contigo, o sea, ¿por qué lo vas a...? Porque lo sigues, güey. ¿Por qué lo sigues?
O sea, es lo mismo con un cristiano que se va a pecar, llamémoslo así, como tú le quieras llamar al pecado, porque para que alguien es diferente el pecado. A lo mejor alguien para tomar una o dos cervezas se le hace pecado, para otro no. Entonces, si para ti eso va con tus ideales, Simón. adelante. Y por Si ejemplo, no, cállate el cuando hocico. vine aquí a la iglesia de Alan, güey, me llamó mucho la atención el tema que trató el pastor, güey. Que dijo que Dios va a estar con las personas que no lo siguen. O que Dios va, o sí, más bien Jesús va a estar con las personas que no están a lo mejor con sus ideales, no están de acuerdo. Porque bueno, un resumen grande decía que él tenía un número grande de seguidores, pero había una persona que era un pecador y lo invitó. Le dijo, ¿te unes conmigo, Simón? Y todos sus seguidores, pero pues es que este güey, ¿cómo? Que no mames, güey, pinche Jesús, no te pases. Que era cobrador de impuestos y en ese tiempo se veía muy mal a los cobradores de impuestos. Y luego que les dejó, que hicieron una pachangota bien perra y todo. Y que todos los seguidores, Jesús, pues no, ¿cómo? Esto nos va a quitar prestigio. Y que Jesús les dijo, los que están saludables no necesitan a un doctor. O sea, los que están enfermos sí necesitan a un doctor. Y luego dijo un comentario bien interesante que dijo, a lo mejor ustedes, dijo, imagínense que Jesús viniera a Fresnillo. A lo mejor ustedes pensarían que va a estar aquí con nosotros o va a estar en las iglesias. Ese güey va a estar ahí en la lotería, güey. Yo dije, ese güey no va a estar en la lotería. Dije, ese güey va a estar ahí en la zona, güey, con unas putas, güey. Y va a decir, a ver, hijos de la chingada, tráiganme a mis mejores creaciones, güey. Y luego va a llegar el pinche padot. No, pues esa pinche gorda fea. No, pues ahorita la arreglamos, güey. Y la acomoda bien perrota, güey. Y sí, a lo mejor. Todo el agua. Bueno, ahí vine, ¿verdad? Todo un chingo de ches, güey, de cubetas, güey. A ver, culos, Saca yo invito. creación más especial y saca la marihuana y va creciendo. Yo invito, culos. Pum, pinches cubetas con un chingo de guamas, güey. Y a lo mejor tiene razón, güey. O sea, sí. Le sacan a sus mejores creaciones. Sí es cierto, güey. Y te digo, o sea, yo te lo digo, güey, cuando estuve aquí en esta iglesia, o sea, te lo digo así, güey. Me gustó más ese pedacito, o sea, me gustó más este pedacito que estuve aquí, güey, en tu iglesia, güey, que las veces que he ido a la mía, güey. Porque en la mía, güey, todos mundos son indiferentes, güey. O sea, creo que el momento más cercano es cuando nos damos la paz, güey. Y de ahí, Su güey. momento de socializar. Sí, güey. Y ya de ahí, güey, todo X, güey. Y es cuando te digo que me causa conflicto, güey, ese tipo de personas, güey, que no son congruentes, no tienen sentido con lo que, según dicen, con lo que dicen y lo que hacen. Y lo que hacen, sí, claro. Y sobre todo juzgan, o sea, si a lo mejor lo que dicen y lo que hacen no hay sentido, a lo mejor sí, te portas bien mal y eres bien hipócrita en la iglesia y cuando sales eres otra persona y está bien. O sea, si quieres vivir tu vida, sí está bien. Pero, pues tampoco te pongas a criticar y a juzgar a los demás, porque la neta no... O sea, ahí ya es donde no... Y no te caes digo, bien. güey, que cuando no hace sentido, güey, a lo mejor, por ejemplo, las personas, güey, que piensan que con el simple hecho de ir a confesarse, güey, o a pegarse al pecho, güey, sienten que ya pueden seguir siendo la misma mierda de personas, güey. Yo, por ejemplo, te digo, güey, o sea, yo no me excuso, güey. Creo que todos, en cierta forma, hemos sido malas personas, güey. Creo que nadie aquí es buena persona. O sea, te apuesto que nadie en el mundo, güey, es buena persona como tal, güey. Pero creo yo, güey, que con el simple hecho, güey, a lo mejor tú, güey, un ejemplo, güey, llegaste a juzgar a una persona, güey. Trataste mal a una persona, güey. Pero tú te diste cuenta de eso, güey. Te diste cuenta que hiciste mal, güey. Entonces, empiezas, güey, y dices, güey, verga, güey, hice mal, güey. Entonces, aprendes, güey, y dices, es que ya no lo voy a volver a hacer, güey. O sea, sé que hice mal, güey, no lo voy a volver a hacer. Creo que eso, güey, agrega más valor, güey, de decir ok, juzgué, hice un acto malo, soy consciente de ello, voy a tratar de mejorar y voy a tratar de que no vuelva a suceder, güey. Creo que eso, güey, tiene mucho más valor para Dios, Jesús, no sé, güey, que ser una persona, güey, que sabe que es una mierda de persona, güey, pero piensa que nomás por ir los domingos, güey, a la iglesia, a pegarse al pecho, güey, va a tener como... va a tener como que, O sea, ya como tiene que ese pase directo, güey. Ajá. O sea, Y no hace falta, digo, algo que nos han dicho es...
Bueno, si alguien que profesa alguna religión no escucha, por la palabra pecado, ustedes saben lo que se entiende, tú sabes que se entiende por la palabra pecado. Este, pecado ya no estamos como exentos, ya no hay nadie como que diga, ay, nunca pequé, nunca voy a pecar, Simón, güey. nunca lo voy a hacer. Entonces, a ver, si ya sabes que eres un humano y que lo vas a hacer, entonces, o sea, en vez de lo hago y el domingo ya le pido perdón, pero para el lunes ya lo estoy volviendo a hacer, creo que es mejor que ni siquiera vayas a la iglesia y no pidas Sí, güey. perdón. O sea, más bien Sigue siendo trata una de que mierda, del güey. domingo al lunes no vuelvas a cometer ese mismo acto Exacto. malo que tú Y sabes creo que que estás eso va a cometiendo. agregar más valor, güey. Creo que eso le va, si quieres irte con Dios, creo que eso le va a agregar más valor a tu relación con Dios. Creo que Dios prefiere eso a que te estés sentando todos los domingos y te sigas portando de igual manera. Entonces, bueno, eso es una cosa. Y bueno, y por ejemplo, también algo que me llama mucho la atención. Bueno, yo siento, güey, y si me cae que si checamos estadísticas, güey, o salimos simplemente a hacer una pequeña encuesta, güey, a aleatoria, güey, a personas aleatorias, güey. Siento, güey, que el número de creyentes, güey, se ha disminuido, güey. Al menos en mi religión, güey. Siento que ha disminuido, güey. Y si las personas que siguen, güey, realmente ni siquiera saben como que el significado real de por Pues no qué saben están por ahí, qué lo güey. están haciendo, no saben por qué van a Como la lo que te iglesia, dije, no güey. saben por qué rezan lo que rezan, no saben por qué. Y te ¿Por qué digo, crees lo que crees? ya pasó se pasó como de como tal el significado de religión, güey, a verlo como algo tradicional, güey, o como una costumbre, güey. De que, güey, pues ya tengo a mi hijo, güey, lo voy a bautizar. Sí, Cuando ya tú son. escuches a alguien, güey, que diga, voy a bautizar a mi hijo, ¿Por qué lo vas a pregúntale, hacer? ¿por qué lo vas a bautizar? ¿Qué significa? Y van a decir, ay, pues para que se le salga el chamuco. O sea, no mames, güey. Neta, ese es Pobre tu pinche morrillo. argumento, güey. O sea, realmente sabes o conoces el significado real de por qué vas a bautizar a tu bebé. O sea, qué implica Y que... luego no, he visto videos donde los agarran bien feos, los meten hacia el agua. Sí, ¿qué estupideces son esas, no? Es que, güey, para que se O ponga sea, los verga agarran desde de los morrillo, pies y güey. órale. Órale, pinche morrillo, póngase verga, Sí, güey. La vida no es fácil, órale, le va Y ya fue una cuando... prueba de todo lo que va a pasar. Ya ves que te digo que el contraste en épocas de antes de Cristo, güey, pues fue la filosofía, ¿no? Fue Ujú. como que, güey, pues fue como que como sí, güey, el contraste, güey. Luego ya de la filosofía nace la ciencia, güey. Por eso la filosofía es muy importante, güey. Nace la ciencia, güey, entonces... Digo, por ejemplo, decía Ptolomeo, güey, que la Tierra era plana, güey, y que el universo giraba alrededor de la Tierra. Pero llegó Kepler, güey, llegó Galileo Galilei, güey, entonces ya ellos, pues, científicos más perros, güey, pues demostraron con hechos de que la Tierra no es plana y de que para nada el universo gira alrededor de ella, güey. Entonces son cosas de que la ciencia, güey, a través de sus avances, güey, fueron demostrando cosas que la iglesia, güey, decía que la creación la hizo los humanos. Llegó Darwin, dijo, a ver, verga. Su teoría de Darwin de la mamada que venimos De la evolución. de la evolución y todo ese pedo. Entonces son cosas como que pocamente, o sea, fue como que cosas de que la iglesia en cierta forma fue como cediendo de que verga, pues ya está comprobado, pues ya no puedo decir esa mamada, güey. Como que me queda, ¿ahora qué hago? Sí, ¿ahora qué hago, No está güey? comprobado que hay después de la muerte, entonces yo aquí puedo seguir. Güey. Entonces, Cuando la ciencia nos compruebe que si haya, imagínate, que haya algo después de la muerte. En lo que sea, o sea, no vida, y ojalá no haya más vida, porque imagínate qué hueva vivir dos veces otra vez lo mismo. yo digo que O sí hay lo que vida, sea, güey. pero, Después de la muerte, güey. Yo siento que tu alma, güey, sí se va a alguna parte, güey. Y es algo que yo experimenté, güey. Y siento que sí, siento que sí hay algo después de la muerte. Sí, Sí, güey. tú experimentaste. Sí, güey, me morí, güey, y me fui y regresé. Cuenta esa historia cuando te moriste Sí, güey. y regresaste. No, güey, honestamente siento que sí hay algo más allá de la vida, güey. Y fue algo que tuve una experiencia, güey. Y fue como que algo me dejó intrigado. Y siento algo en mí, güey, que sí hay algo después de la muerte. ¿Y ¿Qué? ¿Qué crees que sea? No sé, güey. No, a ver, pero di algo. O sea, ¿qué te imaginas tú? Siento, güey, que como que hay varios caminos, güey. Mm. Siento como que si hay el camino de la eternidad, de ir con Dios y mamada, güey.
siento que hay un camino, güey, donde puedes reencarnar, güey. Sí, güey, como que Ajá. tu alma vuelve a reencarnar en alguien, güey. Y otra, güey, como que tu alma se queda... Cuando eres mala persona, tu alma se queda deambulando y nunca vas a descansar en paz. Siento eso, como que hay esos tres caminos, güey. Pero, Pero ¿dónde se sabe. queda deambulando? Aquí en el... No, no sé, güey, en un lugar. Pero o sea, ¿tu alma será consciente de que es una alma? Sí, güey, como que tú eres consciente, como que es tu espíritu, güey. O sea, pero Tú, sí... güey, pero... O sea, ¿tú crees que sí tendrás la conciencia o tu alma, tu Sí, espíritu de que, oh, pues soy sí, un güey. alma perdida que Sí, vivió güey. mal y ahora está deambulando aquí por Pues el que no viste universo? Vamos a la... espantar a alguien. ¿Crees que sí sea Pues así? O sabe, sea, güey. o crees que seamos, o sea, porque, bueno, según tomando la de la ciencia de que no se crea ni se destruye, que podemos ser otra, sí, polvo, todo eso, quizás seamos polvo, pero ya no vamos a tener conciencia. Quizá pasemos a la 4 dimensión, quizá nos desconecten de aquí atrás de la cabeza un cable y todo esto sea una simulación. Pues no sé, güey, hay muchas cosas, güey, que no quiero tratar ahorita, güey. Y luego, ¿qué más sigue? Y bueno, al final, güey, es estar informado. Ah, bueno. El objetivo real de la religión, güey. ¿Tú cuál sientes? Bueno, no de la religión, güey. Ya te he dicho, güey, que yo de ejemplo, como tal, la palabra religión no me causa para nada conflicto, El güey. objetivo de la iglesia, pues. El objetivo de la iglesia real, ¿crees que realmente sea tener creyentes, güey, llevarlos, ilustrarlos para O sea, sí, ir como con Dios? porque alguien... O tenerlos como pendejos ahí sentados para que den su cooperacha Ajá, o para el sea, pisto, güey. sí, ¿por qué un padrecito estaría tan preocupado por mí en que mi alma se fuera al cielo? O sea, a él le debemos de valer. Yo siento que la iglesia como institución, güey. Es un siento- negocio, es sí, un negociazo, güey, es la una neta, güey, la organización, es neta, un güey. negociazo. Aquella persona que diga que no, que venga y me chupe los dedos, güey. Ajá. No, güey, por ejemplo, güey, que cuando que la época de Cuaresma, güey. Bueno, eso tú no lo aplicas, ¿verdad? No, pero sí sé Bueno, que es por ejemplo, los Cuaresma. cristianos, güey, que la Cuaresma y que no comas carne. Güey, no mames, tragas carne todo el perro año, ¿por qué no voy a tragar carne Un mes, un perro en ese mes. tiempo, güey? O sea, otra cosa que no hace sentido, güey. O sea, ¿por qué chingas voy a dejar de tragar carne, güey? Y yo Ujú. he visto personas que son también preocupadas de, ay, güey, es que es viernes, ¿qué vamos a comer? Vamos, güey, no mames, a mí se me olvida, güey. Ya cuando acordé estoy con el pinche taco así a madres comiendo, o sea, y no me interesa, güey. No, y te Siento puedes... que eso no tiene nada que ver, güey. No, no va a definir, güey, si eres buena o Sí, y mala luego, persona. ay, es que te estás güey. comiendo el cuerpo de Cristo. Pues qué rico sabe con Pues salsita, ¿no? Vamos, déjale Con tu echar tortilla, limoncito, güey. Ah, pues déjale quitar el sabor a... ¿Y por qué en ese... A Galileo, ¿qué era Jesús? A Jerusalén, no, a judío. Déjale quito el sabor a judío. güey. O sea, ¿por qué todo el perro año Limón. si tragas el cuerpo de Cristo, güey? Y específicamente, güey, en ese En mes, ese no, mes, güey. no. Aparte, O sea, alguien que me explique, güey, alguien que ponga, o sea, no sé, güey, desconozco por qué, güey, es la Cuaresma. O sea, yo no sé, güey, te Sí. juro que yo no sé nada, güey. pues, no, ni yo, Pero, ¿por qué vergas hacen eso, güey? ¿por qué 40? Bueno, ¿por qué un mes, no? No sé, güey, al chile ni sé, creo que sí un O mes, sea, es, güey. es un mes que es los miércoles de ceniza. Y luego Creo- ya llegan al de la resurrección. Luego después de que crucifican a Dios en abril, Simón, en las vacaciones. y no tragar Porque hasta eso escogió vacaciones de Semana Santa. fíjate, güey. Y, ay, sí traga, ya después de que crucificaron a Dios al Ah, día pues ahora sí, siguiente, ya ahora sí, carne, güey, con carne. madre, o sea, no mames, O o sea, sea, te estás pon comiendo su tantita creación, madre, no la te da neta, asco la comerte neta, su tantita creación. madre. Te das comerte una vaca, una gallina que fueron creación de Dios, o sea, tu Dios se va a enojar contigo porque te estás comiendo su creación. Bueno, ya para finalizar este podcast, güey, por ejemplo, algo que también me llama mucho la atención fue de que, por ejemplo, hay países desarrolladísimos, güey, Ujú. súper desarrolladísimos, güey, Muy desarrolladísimos, que sus iglesias son bibliotecas, güey, o sea, que ya no tienen iglesias, güey. que las O sea, convierten en bibliotecas. ¿crees honestamente que la iglesia o la religión sea un factor, güey, que mantiene a una sociedad sumergida bajo la ignorancia, bajo la ignorancia, güey, de ser un país subdesarrollado, güey? Y por ejemplo, otros países, güey, que no profesan religión o que no tienen iglesia, güey, que son súper desarrollados. O sea, ¿crees que la iglesia realmente mantiene una sociedad ignorante, güey?
O sea, comparémoslos con... Nah, los ignorantes son la sociedad. La iglesia nada más es Pero ¿no crees que la iglesia la aprovecha casa de los ignorantes. Ajá, sí, exacto. La o sea, iglesia se como que aprovecha de eso. güey? Como que eres un ignorante y no es mi culpa. La iglesia dice, no es mi culpa, tú ya eres ignorante. Pero bueno, vamos a vendértela, vamos a venderte una verdad en tu ignorancia para que nos des varo. Entonces, bueno, ya yo, por ejemplo, ya mi conclusión, güey, es la frase que te dije, güey. Que no crean en nada sin importar dónde mierdas lo hayan leído o quién Ujú. fregado se los esté diciendo, güey. A menos de que eso coincida con tu razón. Y a lo mejor nosotros estamos diciendo pura pendejada, güey. Y si una persona está súper convencida, güey, y es congruente con lo que hace y dice, güey, pues chido por ello, ¿no? Chidas Ujú. por esas personas, güey, que realmente se sienten eh, allegados a Jesucristo, a Dios, güey, que están bien en su vida, güey, que son buenas personas. La neta, chido por esas personas, güey. Por las personas que creen que nada más por ir los domingos a la iglesia, a pegarse y ser una mierda, o sea, mierda de persona entre semana. La neta, preocúpense porque a lo mejor en lo que creen ni siquiera van A estar allá, a o estar sea, ahí, güey. ni siquiera van a O sea, llegar a hay que ese lado tener si siguen tantito así. sentido común, güey, con lo que decimos y con lo que hacemos, güey. Y, y bueno, al menos esa es mi conclusión. Y bueno, yo creo igual, o sea, lo mismo que tú, Nah, sí. nah, güey, algo. Entonces aquí se acá. Nada, pues igual como tú dices, obviamente nosotros, bueno, como dijiste, a lo mejor pudimos decir muchas tarugadas, muchas estupideces, y si hay alguien que sabe, que obviamente, pues bueno, un ejemplo, mi papá, luego vas a ver, y me puede decir todos estos puntos con la Biblia. Pero bueno, si algo les tengo que decir a esas personas es que, bueno, si tú estás bien con esa verdad, si tú eres eso en lo que crees, o sea, a nosotros no nos debes nada, ninguna explicación y nosotros a ti. Este, Tu papá bien enojado. a ver, es cierto que no te... A ver No, si no. no me refiero por mi papá, porque bueno, mi papá, o sea, lo que va a decir es, bueno, chido por ti, ¿no? Pero, o sea, si como tú tratas de hacerle creer a alguien que está mal, como no lo hagas. O sea, simplemente él está en su vida, él cree porque coincide con ¿Quién su chingados somos lógica. para juzgar a las personas, O güey? para decirle a alguien en qué tiene que creer. O sea, no somos nadie y hay que bajarnos de esa nube de nuestro ego de que nosotros sabemos la verdad y tenemos la verdad. La neta es que no sabemos nada y bueno, no, si nos quieren venir a decir algo, pues bueno, chido. Pero Mejor. bueno, no seas así, no seas cagante. Y en vez de Y si estar. sigues a Dios, síguelo tú. O sea, que sea una relación tú y él, no tú y los demás. O sea, Sí, güey. los demás no les importa. Que se preocupen por ellos, tú preocúpate por ti y chido. Y en vez de. Yo digo que en vez de estar así de mamón, es mejor ponte a leer un libro de ciencia, güey. O de una novela, güey, pero mínimo lee, güey. ¿A quién le dice a mí? No, güey, Ah, al vato que en está general, así güey. No, en en... general, güey. Ah, ok. Que en vez Ya. de. No, es que sí, o sea, bueno, hablando de la gente que se pone a criticar, ¿no? Sí, güey. Que, Que bueno, juzga, güey. que Que juzga, juzga. que Que no es piensa. congruente, pues, que Que juzga. piensa que como él sí es, conoce tal y tanto, piensa que ya tiene como que el derecho de andar. Ajá, pero si tú lo conoces, si tú lo practicas, si eres perfecto, puedes venirnos a decir nada, pero como creo que nada más Dios, pues bueno. Y, Nos y vemos bueno, con él. ahí con último consejo, en vez de levantar niños y esas mamadas que se hacen, güey. En vez de vestir y niños el vestir 25, niños dioses mejor vistan a un niño de la calle, güey. sí, mira, una meta para este próximo diciembre va a ser vestir a un niño de la calle. Sí. Por cada niño Dios que ustedes vengan y me rompan aquí en mi cara, me tienen que traer otro bien vestido. Así que Y hay que ser congruentes. sí, y no solo niños Dios, en la calle hay muchos perritos. Sí, Consíganles un güey, no lugar, mames. adopten, denles croquetas, o sea, Sí, todo ese pedo, güey. o sea, amen al O prójimo, sea, hay no que juzguen. preocuparnos más por temas de como tal de la sociedad, güey, que temas Ujú. religiosos, güey. Que te impacten, o sea, No, güey. sí, que impacten a la Igual, sociedad. pues, igual respetar, güey. O sea, nadie, como te digo, nadie aquí Nadie tiene la verdad absoluta, tiene nadie el maneja la derecho verdad para absoluta, juzgar a entonces. nadie. Simplemente convivir, güey. Y si tú crees o no crees, güey, pues está chido por ti. Y ya. Y ya.
Si no crees, nos vemos en el infierno. Si crees, nos vemos en el cielo. Simón. Y si no, y si nada de esto te parece, pues nos vemos luego en el próximo podcast. Nos vemos. Bye, 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 bye.